Cuando hablamos de Semana Santa, inmediatamente pensamos en el dolor físico que padeció Jesús cuando fue llevado a la crucifixión, cuando fue llevado a esos días en que el gobierno romano le impuso un severo castigo. Pero hoy les hago una invitación para que reflexionemos sobre el inmenso dolor de la traición. Y los invito a que busquen en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 21 y 23. Dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes que mete la mano conmigo en el plato me va a traicionar. Jesús experimentó una traición de muchos, empezando por los líderes religiosos, aquellos cuya misión era llevar al pueblo de Dios a tener esperanza y fe en Dios y hacerlo de la forma como Dios mandaba, pero ellos construyeron una burocracia religiosa y la tenían que defender como fuera. Buscaron falsos testigos, personas que dijeran que habían escuchado cosas que Jesús nunca dijo. Era necesario hacer lo que fuera para que Jesús se callara, porque estaba haciendo tambalear esa estructura religiosa y era peligroso. Y es ahí donde un hombre que metía el pan en el mismo plato donde Jesús lo mojaba el día de la Santa Cena, un hombre amigo del Señor que caminó con él por 3 años y medio, se presta para esta traición. Una traición que en Judas fue premeditada, planeada, fue planificada y luego con la jerarquía religiosa fue pactada. Vendió a su amigo, vendió al Mesías, al ungido de Dios, por 30 monedas de plata. Pero hay otro actor muy importante en esta traición y es el pueblo. Vimos que unos días antes, muy poquitos, en el que llamamos el Domingo de Ramos, ese pueblo se quitaba las mantas, se quitaba todo y tapizaba la calle por la que Jesús iba a pasar. Y gritaban con toda la fuerza de su voz, gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos conocían las Escrituras, sabían que vendría el Mesías, el Salvador. Pero estas mismas personas, cuando no vieron en Jesús el tipo de Salvador que ellos buscaban, se dejaron influenciar por las calumnias que eran motivadas por esta clase sacerdotal. Y esos mismos, llevados por sus emociones, un día gritaron: crucifícale, crucifícale. Y como si esto no fuera suficiente para que el corazón de una persona desfallezca, el corazón de Jesús, otro de sus grandes amigos y discípulos, nada menos que Pedro, ese que siempre se ofrecía, que siempre estaba ahí para todo lo que Jesús decía, lo niega 3 veces. 3 veces lo niega. Él lo ama, sí, pero le tiene más aprecio en ese momento a su propia vida. Él teme por su vida y lo niega. Se da todo este proceso de la dolorosa muerte de Jesús en la cruz. Y luego de su muerte, ¿qué pasa con todos aquellos que de una u otra forma conspiraron contra él? La clase sacerdotal y el pueblo, casi como en una indiferencia, siguieron su vida en lo que podemos llamar la normalidad. Pero la verdad es que nada volvió a ser normal. No podía ser normal porque el mundo había recibido
ese regalo maravilloso de la gracia que enviaba Dios a través de su Hijo Jesús. Esa sangre derramada por Cristo en la cruz, eso no fue en vano y no fue un hecho histórico, fue un hecho real. Pero dicen, y con toda razón, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y eso era lo que pasaba con la clase sacerdotal y con el pueblo. Una indiferencia. Aquí no pasó nada, nada realmente que afecte nuestras vidas. Ellos en ese momento no lo comprendieron, aunque tenían las escrituras. Pero hoy muchos tampoco lo comprenden, ni hace falta, no les interesa. No hay necesidad de comprender más allá de lo que creen que saben. Pensemos un poquito en esos dos amigos, en esos que comían con Jesús en la mesa, en esos que mojaban su pancito ahí en el aceite, junto con Jesús y los otros discípulos, Pedro y Judas. ¿Qué pasó cuando Pedro lo negó? Cuando Pedro escuchó esa sentencia sobre él, salió corriendo del patio. Ahí cuando escuchó la sentencia contra Jesús y lloró amargamente, él entendió lo que eso significaba. ¿Y qué hizo Judas? Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, del horror que había cometido, intentó devolver la transacción, pero los sacerdotes no se lo permitieron y no pudo reversar nada. Entonces, ¿qué hizo él? Ese gran remordimiento lo llevó a la desesperación y en lugar de alguna forma ir, pedir perdón, manifestar su arrepentimiento, lo que hizo fue dejarse llevar por el desespero del remordimiento. Buscó un árbol, buscó una soga y se ahorcó. Pedro buscó la oportunidad de arrepentirse y nosotros lo vemos en el resto de las escrituras, tanto en los evangelios como en los hechos de los apóstoles. En la misma carta que Pedro escribió, nosotros vemos que él, con un verdadero arrepentimiento, dedicó su vida a predicar el evangelio de aquel que dio la vida para salvarnos. Judas, en cambio, se dejó llevar por su remordimiento y eligió la muerte antes de buscar el perdón. Yo no sé si tú hayas recibido algún día una traición. Yo he recibido traiciones. No sé si has tenido una traición dolorosa, algo que te ha dolido porque lo ha hecho una persona muy cercana, tal vez alguien que ha compartido tu alcoba, tu mesa, tu corazón. Si es así, entonces podrás identificarte un poco con lo que fue ese dolor por la traición que sintió Jesús. Y sobre todo cuando lo que estaba haciendo Jesús era ser ese instrumento de Dios para hacer ese regalo de salvación para la humanidad. Lo que Él quería era cumplir con su misión de morir para con su sangre lavar el pecado de la humanidad. Esta tarde yo te invito a reflexionar en estos 4 tipos de personas que causaron gran dolor al Salvador. Un dolor que fue más fuerte que esa corona de espinas que traspasó su piel, porque es que la traición traspasa el corazón. Y hay que mirar a ese pueblo lleno de emociones, a esos sacerdotes haciendo lo que no corresponde, a ese Judas egoísta y calculador, y a ese Pedro que promete, pero después no cumple. Y la pregunta directa para ti hoy es: ¿de qué manera hoy puedes traicionar a Jesús y a su reino? ¿De qué forma? También te pregunto
si haces promesas que luego incumples, o si miras los asuntos de Dios y su reino y simplemente te conformas con oír, no buscas aprender, no buscas directamente de la fuente. No sé si te intereses por conocer más de Dios o digas suficiente con lo que de Él conozco. Diferentes tipos de traición, diferentes formas de reacción ante los hechos, indiferencia, remordimiento o un arrepentimiento sincero. La respuesta la tienes tú. Pero la respuesta de Jesús ante la traición la vimos luego en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, gracias, Padre. Permite que podamos entender las formas, Señor, en que te traicionamos. Que no nos quedemos, Señor, juzgando a los que lo hicieron hace casi 2000 años, sino a lo que nosotros hacemos hoy, día tras día. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.